Bien, como buenas noches, les dije que vieran en la esquina superior izquierda de su pantalla el tema que vamos a ver hoy. Seguimos, por supuesto, en el tema de la introducción al lenguaje C++, que es la base de lo que ustedes van a pasar en el curso. O sea, este módulo, el soporte va a ser el lenguaje C++. Y vamos a estudiar lo que son los métodos en el lenguaje C++. Vamos a definir qué es un método, cuáles son los tipos de métodos, cómo se declara y se invocan métodos. Vamos a ver, así por arribita, las clases, los constructores, que el constructor es un método especial, por eso se incluye acá. Y vamos a ver los parámetros de los métodos, cuáles son los mecanismos de paso. Vamos a ver lo que es la recursividad y la sobrecarga de métodos. Vamos a ver si es posible ver todo eso. ¿Listo? Para ello, vamos a ver este PowerPoint de método. Este PowerPoint de método. ¿Listo? Vamos a ver la introducción a los métodos en el lenguaje C++. Vamos a definir qué es un método, qué tipo de método trabaja el lenguaje C++, cómo es la sintaxis de declaración y cómo es la invocación. O sea, cómo yo declaro un método y cómo yo invoco un método en mi programa. Qué son los parámetros, qué es la recursividad y qué es la sobrecarga de métodos. Una vez pensado todo eso, un momentito. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, hasta la recursividad y si da tiempo sobrecarga de método. ¿Qué es un método? Es un conjunto de sentencias. Estos son cuestiones ya de definiciones. Conjunto de sentencias en una aplicación que está destinada a realizar una tarea muy específica. C# trabaja, C++, al igual que C# es igualito esta parte. Trabaja con tres tipos de métodos. Las funciones, que son las que devuelven un valor de retorno. Te invoca una función, ella hace determinada tarea y retorna un valor. Los procedimientos, estos no devuelven un valor de retorno. Y los métodos especiales, que son los constructores. Los constructores son métodos especiales que están en las clases. Esta es la sintaxis de declarar un método. En este caso, tipo de retorno es un tipo de dato si es una función. Void indica que no retorna ningún valor y por lo tanto es un procedimiento. Cuando no se pone ningún tipo de retorno, estoy hablando de los métodos especiales que son los constructores. Está el nombre del método y aquí hay una lista de parámetros. Vean que está en este caso entre corchetes. Esos corchetes están indicando que es opcional. Puede ser que no tenga parámetros. Un método puede no tener parámetros o puede tener una lista de parámetros. Y entre llaves, bueno, ya ustedes conocen, va el cuerpo de método. La lista de parámetros, definición de variables que van a ser utilizadas en el método. Les digo que cada variable debe estar antecedida del tipo de datos que es la variable. O sea que no podemos poner, si son 5 variables tipo INT, hay que decir INT N1, coma, INT N2, coma, INT N3, coma, y así. Cada tipo, cada parámetro, o sea, cada variable que se declara en la lista de parámetros, tiene que estar precedida por el tipo de datos. Ejemplo de declaración de método, miren este ejemplo, INT suma entero, lo que le decía, fíjense, aquí hay dos parámetros, N1 y N2, y a ambos se le coloca el tipo de datos INT. Hay que colocárselo a todas las variables que intervengan acá. Vamos a ver esto cómo sería aquí en, aquí en Visual Studio. No ha instalado todavía Visual Studio. Se lo mandé ya. Es solo instalarlo. Ahí está la URL. Haré un proyecto.
Ese proyecto es un proyecto de consola. Aquí tengo plantilla, este es de consola. Siguiente, vamos a llamarle métodos. Métodos. Vamos a colocarlo aquí en el escritorio. En el escritorio, crear. Aquí está nuestro proyecto. Sería, recuerden que en este caso yo he eliminado todo esto. Estos son comentarios. Aquí, esto es lo siguiente, para no tener que usar esto cada vez que voy a entrar, entrada, salida, yo voy a poner acá using space. Ya como está declarado aquí, esta biblioteca, esto de aquí ya no lo necesitamos. De todas formas, voy a eliminar esta sentencia que está acá y voy a colocar aquí la system pause. System pause, que es para que cuando se muestren los resultados en la consola, bueno, que permanezca hasta que yo le dé cualquier tecla. Aquí, return 0. ¿Por qué? Porque fíjense que el main en este caso es una función que devuelve el tipo de dato entero y por lo tanto tiene que haber una sentencia de retorno que diga 0. Vamos a escribir entonces un método. El método sería una función también. Fíjense que no está dentro del main, está fuera del main entre las declaraciones de todos los includes y el main. Entonces aquí voy a poner, miren como decía acá, suma entero N1 y N2. Entonces voy a poner aquí. Y en este, ¿cómo se llama el método? Voy a poner suma 2 enteros. Suma 2 enteros y recibe 2 parámetros N1, y N2, ambos de tipo entero, por supuesto, como están viendo ahí. Y en el cuerpo de este método va a ir lo siguiente. Dice que este método, en este caso la función, porque devuelve un tipo de dato de retorno, realiza una tarea muy específica, que es recibe 2 parámetros, N1 y N2, lo suma, lo devuelve. N1 más. Listo. ¿Qué pasa? Que recibe, este que está aquí, N1 y N2, lo suma como es la suma de 2 enteros, me da un entero, devuelve ese entero que es esto. Estas son declaraciones de método. Que voy a poner ahora. Este es la de método. Estamos declarando los métodos. En este caso, este es una función y ahora voy a poner este otro caso acá. Aquí, un procedimiento. Recuerde que el procedimiento se le coloca la palabra reservada void, que no hace nada, no retorna ningún valor. Voy a poner en este caso que está acá, void, que indica que es un procedimiento, se llama nuestra mensaje y que recibe en este caso una cadena aquí, un dato de tipo string, y que es una cadena de tipo string en sería en este caso que está acá,
Esta cadena lo único que hace es mostrarla en la consola. Entonces, cout mostrará cat. La cat. Y aquí es el nombre de la variable. Y aquí entonces podemos hacer esto. Slash, cambiar de línea en listo. Esto es la declaración de métodos. Los métodos se declaran así. La función y el procedimiento. Entonces, en este caso que está acá, para trabajar con el método especial, mi clase es un constructor. Pero lo primero que tenemos que ver aquí es lo siguiente. En el caso de la función, vean ustedes que la palabra clave es retorno, la cual es de carácter obligatorio en una función. Cuando hay un tipo de dato de retorno, al menos una de estas sentencias tiene que cumplirse. Al menos una sentencia tiene que ser de tipo de retorno. Mientras que en el void no tiene valor de retorno y se puede utilizar el return, pero de forma opcional para indicar la salida del método. De todas formas, cuando llegue a la última sentencia, como no retorna nada, no hay problema. Mientras que en este caso que está acá, si al menos no existe una sentencia de retorno, esto va a dar un error. ¿Sí? Entonces, acá dice, vamos para poder usar el método especial. Aquí tengo una función y tengo un procedimiento. Vamos a crear una clase. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el constructor es un método especial que se emplea en las clases. Entonces acá vamos a crear una clase. Aquí sería proyecto y aquí agregar clase. Ojo, proyecto, agregar clase. Y si agrego una clase, le voy a poner el nombre de la clase. Le voy a poner mi clase. Mi clase, el nombre. Pero bueno, puse mi clase. Aceptar. Y se creó mi clase. Correcto. Mi clase. Y aquí este que está acá, vamos a poner, esa clase es pública, perdón. Vamos a poner en este caso mi clase. Clase, fíjense que aparece ahí. Este que está aquí, mi clase. Correcto. Y esto que está aquí sería supongamos que esta clase lo que hace es mostrar en consola, out, mostrar en consola el mensaje ejecutando el constructor, un cambio de línea. Listo. ¿Qué pasa con el cout? Aquí está puesto acá porque aquí tengo que incluir el using paste. Ya desaparece ya. A ver. No se puede poner el pulley ahí. Donde hay que poner el pulley. La clase. Public. Tiene que ser, este es el constructor. ¿Dónde el constructor? Este señor. Claro. Para la salida no es ese que está ahí. Para la salida, ¿quién era? Era IOStream. Aquí hay que poner un include. Numerar. Include. Para la salida y la entrada. Include. Ese es
Ahora ya se desaparece. Fíjense, en este caso, recuerden que el constructor, bueno, ahora vamos a verlo. Cuando yo creo mi clase, aquí se crea mi clase, y esta que tiene punto H, quiere decir, el H quiere decir header, que es el encabezado, ahí es donde se coloca código. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos acá el constructor. Dice que este no se le pone, no devuelve, no puede ser una función, ni puede ser un procedimiento. No se pone ni ningún tipo de dato, ni la palabra reservada. Y aquí puede tener parámetros o puede no tener parámetros. En este caso, no tiene parámetros, y lo que hace es escribir esto que aparece. Escribe solamente esto que aparece. ¿Sí? O sea, acá, vamos aquí, de nuevo al main, aquí, sería acá, y aquí lo que hay que hacer es que hay que incluir, y para poder hacer esto que está acá, mi clase, que es, bueno, ahí está declarado, ahí se declaró. Vamos a ver cómo es la invocación. Bueno, primero como creamos la clase, proyecto, agregar clase, y ahora, una vez definido un método, se puede llamar a un método desde la misma clase. Desde el main se puede llamar al método. Se usa el nombre seguido de la lista de parámetros, entonces si existen esos parámetros. Llamar a un método que está en una clase diferente, en este caso, hay que indicar al compilador cuál es el método que contiene, que se desea llamar, y el método debe tener un bloque público. ¿Correcto? Está dentro, tiene que estar los métodos, procedimientos o funciones dentro de un bloque público. Y usar llamadas anidadas, un método puede llamar a otro, otro a otro, y así entre ellos, mientras haya memoria. Dice que aquí, en este caso que está acá, en la clase, aquí, este es el bloque público. O sea, no es como este caso que se le ponía delante del procedimiento, delante del método, delante de la clase, que se ponía en este caso el público. Coloca ahora dentro de bloque. Si no se pone nada aquí, se considera privado todo lo que no esté dentro de este bloque público. Ahora, invocación. La invocación de las funciones, o sea, las que retornan un valor, se puede hacer de dos maneras. A través de una sentencia de asignación, como esta que está aquí, dice que yo declaro A igual 5, B igual 8, la estoy inicializando. ¿Por qué? Porque en este caso estoy declarando que ambas son de tipo entera, pero además de esto le estoy asignando un valor dentro de la misma sentencia de declaración, y eso se llama inicialización. Después pongo acá una variable que es resultado e invoco a este señor que está aquí, y este señor que está aquí, su retorno se asigna directamente a la variable res. Y de acuerdo a un operando, una expresión, en este caso la expresión es una expresión de división. Por ejemplo, aquí pongo doble promedio y aquí llamo a suma entero a b, pero el retorno no se asigna a prom, sino que ese retorno es el dividendo, este es el divisor, ¿correcto? Y el cociente es el que se asigna a la variable promedio. Mientras que los procedimientos no retornan valor, su invocación es a través del nombre y la lista de parámetros si existe. Vamos a ver aquí cómo sería acá. Está este señor que aparece acá. Esta es una declaración de método móvil, la invocación. C. Aquí, vamos a ver aquí. Aquí está la invocación. Aquí está la declaración y aquí va a ser la invocación. ¿Cómo se invoca? Invocación de método. Entonces, ¿cómo se invoca? Recuerden que en este caso la función es mediante dos formas. Las formas son las siguientes. Yo puedo aquí decir que declarar dos variables, int a igual a 5, coma, y perdón, ya está puesto int, esto no es parámetro, y b igual a 8. Está declarada de tipo entero la variable a
y la variable B. Y además está inicializada porque se le asigna en la misma sentencia de declaración, se le asignan valores. Entonces ahora aquí voy a declarar en este res tipo resultado y voy a invocar a suma dos enteros. Este que está aquí. Les voy a pasar a coma B. ¿Listo? Entonces en este caso, aquí A que vale 5 se pasa a N1 y B que vale 8 se le pasa a N2, se suman y se devuelve. Y ese resultado, como aquí del lado derecho solamente está la invocación a la función, se asigna a la variable res. Acá, vamos a poner aquí doble medio, el promedio de eso va a ser igual a suma dos enteros dividido entre 2. Pero ¿qué pasa? Recuerden que en este caso la división, si ambos parámetros son de tipo entero, en este caso el resultado es entero. Mientras que si hago esto, 2.0, y sería A, B dividido entre 2.0. Entonces eso es el promedio y se asigna acá. Vamos a quitarle el punto para que usted vea que devuelve eso. Es esta primera que está acá, el res, vamos a poner aquí, cout, vamos a poner res, ponerle acá, res, y aquí, ponerle coma, espacio, vamos a ponerle a continuación, vamos a ponerle en este caso prom, aquí, aquí. Res, espacio, aquí, prom, aquí, aquí voy a poner la suma de 8 y 5, que va a ser 13, y aquí voy a poner, en este caso, la suma de dos enteros, que devuelve, esto de aquí devuelve 13, pero se divide entre 2. Vamos a ver esto que está acá. Se devuelve 13, que es la suma, y 6. El promedio de 13 es 6.5, pero ¿qué pasa? Es lo que le dije. Aquí si usted pone 2, esto devuelve un entero y esto es un entero. Y cuando yo divido dos, o sea, los operandos son dos tipos de datos enteros, el resultado es entero aunque este sea real. Ahora, si le pongo acá 2.0, ya este es un real y el resultado va a ser real y ahora sí me va a dar 6.5. 6.5, ¿lo ven? El resultado es 6.5. Esa es las dos formas. Esta es, o sea, lo que retorna se asigna a una variable y aquí está como, aquí es una operación de asignación y aquí es una operación, un operando. En este caso puede ser de una suma, puede ser de una recta, puede ser de cualquier operación aritmética y está dividido entre. Acá vamos a ver muestra mensaje, de método y aquí vamos en este caso que está acá, vamos a colocarlo comentarios aquí, expresa el resultado aunque lo calcule y aquí vamos a poner una cadena string
Vamos a ponerla acá. MSG, mensaje, es igual a hola. Hola amigos. Entonces vamos a invocar al método muestra mensaje. Se le pasa el parámetro, en este caso que está aquí, sería MSG. Entonces cout. No. Bien. Y ahora sí es cout. Cout sería el, perdón, nuestro mensaje ya lo tenía puesto dentro, ¿no? Nuestra mensaje muestra cat, que es la cadena que recibe. Así que aquí, en este caso que está acá, en este caso que está aquí, este señor que está aquí, vamos a ver si se lo puedo. Aquí sería. Aquí A le pasa a N1. No, no es esta flecha. Ah, le pasa a N1, esta que está aquí. A le pasa su valor a N1 y B le pasa su valor a N2. Correcto, eso es lo que hace. Fíjense que en este caso que está acá, él suma N1 aquí, N1 más N2. Pero si que le pasa aquí A, que valía 5, le pasa N1, y B, que vale 8, se lo pasa a N2, 8 más 5, 13, y eso es lo que devuelve. Por eso res daba 13. Y en este otro caso que está aquí abajo, con este de acá, el otro caso que estaba aquí abajo, era este de resultado, y este era su promedio, que es 13, se divide entre 2, y por eso PROM da 2 puntos. ¿Sí? Y en este caso que está aquí, mensaje, le pasa acá, pasa aquí, el valor acá, que es hola querido, hola amigo, y ese lo muestra, se lo pasa a hola amigo y lo muestra dentro del mismo procedimiento. Acá tiene que aparecer ahora hola amigo, es lo que le pasa. Amigo, correcto. Aquí tenemos ya, ahora, ¿cómo yo invoco un método especial? Este es una función, las dos formas de invocar una función, invocando aquí un procedimiento, y ahora aquí vamos a invocar, en este caso que está acá, vamos a ver cómo se invoca aquí. Fíjense que este es, bueno, aquí puse hola mundo, no importa, suma entero, ahí está, según el operando, dividido entre 2, y los procedimientos solamente con su nombre y la lista de parámetros, sí. Como invocación, en este caso, se coloca aquí, la invocación mediante la sentencia de instanciación. Entonces yo tengo que colocar aquí, en este caso que está acá, tengo que colocar aquí mi clase, incluirla aquí, incluye y es clase punto H. Clase.h. Correcto, que esa es esta que está aquí. Estoy incluyendo esta clase para que pueda tener acceso yo, en este caso, al constructor. Para todos los métodos que estén aquí, aquí yo puedo poner otro método. Aquí vamos a ponerle un procedimiento que es void mensaje,
mensaje, mensaje, mensaje, y aquí no recibe nada, y acá, que hace este, muestra como cout, y muestra aquí, doy método público, está dentro del bloque público, método público de mi clase. Aquí voy a verlo por aquí. Un método público. Si pongo aquí otro método que está acá, por ejemplo, el mismo que está acá, C, control P, y aquí voy, mensaje, un mensaje, y es método privado. El método es privado porque todo lo que está aquí, de aquí para abajo son métodos públicos, pero de aquí, esta primera parte que está aquí, se constituye un método privado. Entonces, en este caso que está acá, ya está incluido aquí mi clase, y ahora voy a invocar constructor. ¿Cómo invoco al constructor? Instanciando. Mi clase, mírenlo aquí, mi clase, y le pongo, esto se llama instanciar un objeto, como instanciación de objeto. Estoy instanciando el objeto OBJ, la clase mi clase, y a través de este objeto yo puedo acceder a todos los miembros públicos. Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que si yo pongo aquí, ahora, OBJ punto, aquí fíjense que aparece mi mensaje, que es el método público. ¿Por qué no aparece el constructor? El constructor no aparece porque el constructor se ejecuta automáticamente aquí, lo tienen en la invocación, mi clase objeto instanciación de OBJ, y este señor que está aquí, el procesador cuando llega a la instanciación ahí, lo que hace es lo siguiente, aquí se ejecuta automáticamente el constructor. Y aquí, ahora sí puedo llamar aquí OBJ, mi mensaje. Dice que no aparece en este caso mensaje. ¿Por qué? Porque es privado. Solo aparece mi mensaje. ¿Por qué? Porque es público. Y eso es lo que hace declarar un objeto que está instanciado en la clase. A través del mismo, yo puedo acceder a todos los miembros públicos de esa clase. Por lo tanto, aquí puedo hacer así, poner mi mensaje. Mi mensaje es un procedimiento en... ¿Listo? Entonces aquí lo que se va a mostrar es que pero fíjense, vamos a hacer un punto de ruptura aquí para que vean, vamos a ver aquí, miren. La invocación de los métodos especiales es mediante la sentencia de instanciación de un objeto de la clase que lo posee. Mírenlo ahí, public, mi clase OBJ. Constructores. El constructor se ejecuta automáticamente al instanciar un objeto de la clase que lo posee. Su modificador de acceso es público, o sea, tiene que estar dentro de un bloque de público. El constructor no posee tipo de retorno, ni tipo de datos, ni void. Posee el mismo nombre que la clase, puede tener parámetros y se utiliza para inicializar los campos del objeto. Entonces aquí si yo voy a poner aquí un punto de ruptura para que ustedes vean, aquí, es un punto de ruptura en OBJ, mi mensaje, para que usted vea que, a ver, aquí en mi clase OBJ en la instanciación. Yo arranco aquí, y se va a parar ahí. Bueno, me voy a decir hola amigo,
y se para aquí. ¿No ve la flechita amarilla? Está parado ahí. Mi clase, OBJ. Ahora si yo doy F11, función F11, él va a entrar, fíjense que hace esto. ¿Y dónde entró? En el constructor. Cuando el procesador llega a la sentencia de instanciación de un objeto a una clase, va automáticamente y ejecuta el constructor de la clase. Entonces, ¿qué sería? Constructor, ejecutando el constructor. Eso es lo que va a escribir acá. Acá. Ejecutando constructor, y este es método público de mi clase. Lo que le puse yo que escribiera en este método que aparecía acá es mi mensaje. Mirenlo aquí. Mi mensaje es el método público. Método público. Dice que este método nunca apareció. ¿Por qué? Porque no está como público. Si no se coloca, aunque es bueno colocarlo, para evitar, para no herir susceptibilidades. Está aquí, pongo todo lo que es privado, está aquí, y todo lo que es público está de aquí para abajo. O sea, todo lo que venga de aquí para abajo es público y todo lo que esté entre estos dos es privado. ¿Listo? Si lo pone fuera de acá, sigue siendo privado, porque lo que hay que poner es este que está aquí declarando público. Pero bueno, es una buena práctica de programación colocar bloque de métodos privados, y por eso no aparece, porque fíjense que la definición de lo que es, para qué sirve instanciar un objeto, es para poder a través de ese objeto acceder a los miembros públicos, en este caso los métodos públicos, las variables públicas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Dice que si aquí usted pone ahora public, declara aquí la variable entera, y en este A, la 15, se publica. Perfecto. Si usted va aquí y cuando llega aquí, un mensaje, le puede poner aquí ahora OBJ punto y aparece A. Porque está dentro del método público. Aquí usted podía haber hecho esto. Aquí usted podría decir, y en este B va a ser igual a OBJ punto A. El contenido de A se le pasa a la variable B. El contenido de esta variable A, por supuesto que está inicializada aquí, vale 15, este que está aquí se le pasa a la variable B. ¿Por qué? Porque esta que está aquí, en primera está inicializada, y en segunda, primera porque es pública, y segunda porque está inicializada. Aquí tenemos la invocación, declaración de invocación de método, que esto es lo que a mí me interesa que ustedes dominen, que entiendan cómo se invocan métodos. Vean que también puede haber constructores con parámetros, y cuando se instancia el objeto hay que decirle, en este caso, dos parámetros, porque aquí tiene dos parámetros, ¿correcto? O sea que un método, al ser un método, aunque sea especial, puede llevar parámetros. Y eso es lo que decía aquí. Pueden tener parámetros. Y entonces, en ese caso, cuando tienen parámetros, en la instanciación, esta es la instanciación, hay que declarar entre paréntesis cuáles son. Dos parámetros tiene, un entero y una cadena. Entonces aquí tengo un entero que vale 15 y una cadena que vale hora, y hay que ponerlo aquí, en la instanciación. Parámetros. Vamos a ver lo que son los parámetros y los requerimientos de paso de parámetros. Miren que yo le dije que todo esto que está acá, esto que está aquí, es la lista de parámetros. ¿Qué es la lista de parámetros? La definición de variables que serán utilizadas en el método. Tipos de parámetros. Hay dos tipos de parámetros, los formales y los actuales. Los parámetros formales son aquellos que están en la declaración, en la sentencia de declaración del método. Esta, este suma entero N1 y N2. Esos son los parámetros formales. Los parámetros actuales
son los que están en la sentencia de invocación. El caso era A y B. ¿Se recuerdan que el valor de A5 se le pasaba a N1 y el valor de B8 se le pasaba a N2? ¿Se recuerdan de eso? Son los tipos de parámetros. Requerimiento de parámetros. Los parámetros formales y actuales deben cumplir los requerimientos civiles. Debe existir la misma cantidad de parámetros actuales y formales. Y también tiene que haber una correspondencia biunívoca. ¿Qué quiere decir correspondencia biunívoca? Quiere decir que los tipos de datos, los parámetros, uno a uno, el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, bueno, tiene que existir la misma cantidad para eso. Pero ahora, los tipos de datos tienen que ser compatibles. Fíjense que es INT A17. Y se le pasa a N1 que es de tipo entero, no hay problema. En primera, son dos parámetros formales y aquí hay dos parámetros. Fíjense que los parámetros actuales no llevan el tipo de datos, porque los parámetros actuales se toman de estas definiciones que están anteriormente. Solamente es el nombre de la variable que se está pasando. Correcto, no lleva. Los formales sí. Los formales tienen que estar declarados tienen que estar declarados, en este caso tienen que tener el tipo de datos que le antecede, tienen que llevarlo cada una de las variables. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver por qué. O sea, A de tipo entero y vale 17, A le pasa a 17, N1 no hay problema porque son enteros los dos. B le pasa a N2 15 porque son enteros los dos. Vamos a ver los mecanismos de paso de parámetros. Son dos, el paso por valor y el paso por referencia. ¿Qué es el paso por valor? Microsoft habla así, dice, se pasa una copia, por supuesto, entre comillas, es esa copia del valor del parámetro actual al parámetro formal. Si el parámetro formal se cambia en la función invocada, el actual no cambia, ya que una vez que está terminado dicho método, o sea, que se invoca, se destruye la copia. Dice que aquí yo se lo he tratado de representar con una bolita que no retorna nada y aquí la flecha que se pasa. Aquí fíjense que se pasa Hello World, es la cadena A, pasa la cadena Hello World aquí a B y aquí B se modifica y pone hola mundo. Pero ¿qué pasa? Que en este caso no hay retorno, miren esta bolita aquí. No hay retorno porque el pase es una copia. Cuando termina aquí, háganse esa idea, cuando termina acá, se destruye, en este caso que está acá, el método, una vez que termina de ejecutarse, se destruye toda la sentencia y todas las asignaciones que se habían creado dentro de ese procedimiento o función. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí sigue escribiendo Hello World, que es este mensaje que está acá. Hola mundo nunca retorna. Dice, por eso le pongo aquí y entra acá. No retorna. Ahora, ¿qué son los parámetros por referencia? La referencia es una dirección de memoria. Es una referencia a una posición de memoria. Eso es lo que. En este caso, Microsoft dice, se pasa el original de parámetro actual, que es lo que pasa en definitiva, es la dirección que está en la memoria RAM de la variable al parámetro formal. Si se cambia el valor, también se cambia el valor del parámetro actual, ya que se está escribiendo directamente en la memoria. Para ello, es necesario colocar en el parámetro formal un puntero, que es el valor ampersand, indicando que se trata de una dirección. ¿Sí? Y el parámetro actual tiene que tener un valor asignado, sino ¿qué es lo que está pasando? No puede dejarlo indefinido. Mírenlo acá. Si usted pone en este caso aquí en los parámetros formales, usted pone que B tiene una ampersand delante, quiere decir que se le está pasando aquí, lo que está recibiendo es una dirección de memoria. Aquí cuando usted dice string A, hello world, esto que está aquí está colocado en una determinada posición de memoria. ¿Correcto? Y en este caso A, cuando se pasa acá, le está pasando la dirección de memoria a B. Cuando yo escribo aquí, hola mundo, B, estoy escribiendo en la dirección de memoria que me pasaron. Por lo tanto, si aquí se modifica este parámetro actual formal,
aquí entonces el parámetro actual también queda modificado porque yo he escrito en la dirección de memoria. Por lo tanto, aquí está, hola mundo, que fue lo que yo cambié acá. Mecanismo, el paso por valor es más habitual. El valor de retorno de una función es útil cuando yo tengo que retornar un solo valor. El ampersand es útil para más de un valor de retorno, porque yo puedo utilizar aquí muchas variables de int, string, y a toda doble, aquí, y a todas ponerle delante al nombre de la variable un ampersand, y todas esas retornan de acuerdo a las variables que yo le pongo aquí. ¿Bien? Por eso, una función solo retorna el valor que aparece en el retorno. Return, hola mundo, bueno, si fuera aquí string, ese es el valor que retorna. No es una función, en este caso es un procedimiento, y los procedimientos pueden retornar más de un valor siempre que yo declare la cantidad de variables que desee, colocándole el signo ampersand, indicando que es una dirección de memoria lo que está recibiendo. Aquí el valor de retorno de una función es útil para un solo valor, ampersand es útil para más de un valor de retorno. Ampersand se usa si los datos se pasan en ambos sentidos. Pasa un dato y retorna otro. La eficiencia y el paso por valor suele ser el más eficaz y el más seguro. No cambia. Vamos hasta aquí. Ahora dudas, hasta esta parte dudas, porque vamos a entrar en el tema de la recursividad. Dudas, jóvenes, hasta aquí, que no entienden, plantéenlo ahora. Esto es base para toda la parte que nos corresponde después trabajar. Porque eso es todo, trabajar en el lenguaje. Y cuando usted se meta ya a trabajar en la estructura de datos lineales, no lineales, va a tener que hacerlo en C++, y estas son las reglas que está utilizando el C++ en el caso de método. Cuando se pasa por valor, cuando se pasa por referencia, etcétera, etcétera. Cómo se declara, cómo se invoca. ¿Dudas hasta acá? Háblenme. El que cae otorga, quiere decir que no tienen duda. Cuellar, Espada, Arancibia, ¿no tienen duda? Todo claro, ingeniero. Qué belleza. Eso. Vamos a ver en este caso, Otterburn, me quería plantear algo. Evaldo. Me quería plantear algo, tenía el micrófono encendido. Vamos a ver lo que es la recursividad. La recursividad ocurre cuando se utiliza una función para resolver otra versión del mismo problema. Con cada repetición el problema se hace más fácil y se avanza a un caso base. El caso base se alcanza cuando ya no se requiere ninguna otra acción. Un caso base es el punto en el cual ya no se realiza ninguna iteración. A ver si entienden esto. ¿Saben lo que es el factorial de un número? El factorial de un número es esto. Se representa así. 2 y un signo de admiración. Y eso quiere decir que 2 se multiplica por 1. 3 es 3 por 2 por 1. 4 es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, es la multiplicación sucesiva del número por el menor. 4. Entonces, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que significa el factorial. Entonces, 2 es 2 por 1, que es 2. 3, 3 por 2 por 1, que es 6. 4 es 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1, 24 es ese. 5 es 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, y ese es el resultado, que es 5 factorial. En general es esto que aparece aquí. Esto se puede hacer en vez de plantear esta fórmula que está acá, buscar el mecanismo para ver cómo yo resuelvo esto en una fórmula, se puede hacer de forma recursiva. Esta forma recursiva es esta que aparece acá. Factorial de ntn, en este caso, si n es igual a 1, para el factorial de 1 es 1. Factorial de 0 es 1. O sea, a partir de los números naturales, 0, 1, 2, 3, 0 retorna 1, 1 retorna 1. Por eso se dice aquí, si n, el valor que llega aquí invocado es 1, entonces el retorno es 1. Y este es el caso base. Si no,
entonces hay que multiplicar. Entonces el valor de n que llegó aquí, por ejemplo 4, hay que multiplicarlo 4 por, invoca de nuevo la llamada recursiva a este mismo método. Y eso es lo que es la recursividad, un método que se llama a sí mismo y mientras se está llamando va convergiendo, porque fíjense aquí se le está restando siempre al valor inicial 1. Entonces la primera vez que se llamó con 5, aquí, la primera vez que se llamó con 5, cuando se vuelva a llamar ahora va a ser el número que estaba aquí por 5 menos 1, 4. Cuando se llame 4, no es igual a 1, entonces sería 4 por 4 menos 1 es 3. Y siempre va disminuyendo y cuando llegue aquí 2 por 2 menos 1 es 1. Y cuando llegue aquí 1, retorna 1. Esto está expresado en este esquema que aparece aquí. Si yo invoco el factorial de 4, correcto, 4 es igual a, factorial de 4 es igual a 4, mirenlo aquí, ¿es igual a 1? No, es 4 por el factorial aquí. 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3. Se invoca de nuevo. Y el factorial de 3 aquí sería 3 por el factorial de 3 menos 1, que es 2. Cuando tengo el factorial de 2 que se invoca, va a ser igual, no es igual a 1, entonces va a ser n2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Y cuando se invoca el factorial de 1, retorna 1. Entonces este señor retorna 1. Entonces el factorial de 1 vale 1. Entonces se sustituye aquí en esta formulita que está acá. Entonces el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1 que era 1, es 2. El factorial de 2 ahora vale 2, pero multiplicado por 3, que es el factorial de 3, vale 6. El factorial de 3 es 6, por 4 es 24, y eso es lo que es el factorial de 4, 24. Microsoft no trabaja así. Microsoft trabaja con tablas de trazabilidad. Esta es una tabla de trazabilidad y dice lo siguiente. Miren, este caso que está acá, este sería el mismo ejemplo de factorial. Y está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a hacer un clic aquí. Se llama el factorial de 4, ¿correcto? Las acciones son suspendidas. ¿Por qué? Porque llega acá 4, este valor que está acá, factorial de 4, se pasa entre 4 y se pregunta, ¿es igual a 1? No, else. Retorno 4 por el factorial de 4 menos 1, que es 3. Pero aquí se vuelve a llamar, fíjense que está dentro del mismo método, está el factorial. Se vuelve a llamar a este, pero ahora en 3. Se vuelve a llamar factorial de 3 igual a 1, no, entonces 3 por 3 menos 1, que es 2. Se llama ahora el factorial de 2. El factorial de 2 es 2 igual a 1, no, sería 2 por el factorial de 2 menos 1, eso. Pues voy a llamar factorial de 1, llega acá, el factorial de 1, ¿es n igual a 1? Sí, entonces retorna, este señor que retorna es el regreso a la pila, al stack, retorna 1, se retornó 1. Pero como el factorial de 1 vale 1, 2 por 1 es 2. El factorial de 2 ahora vale 2, pero 3 por 2, esto vale 6. El factorial de 3, como vale 6, 6 por 4, eso me da 24 y ese es el resultado de esta. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso que está aquí, se llama Eden. Eden, que está acá, está diciendo lo siguiente. Tiene un parámetro n, por supuesto, y cuando n es menor que 1, retorna 10. Si no, retorna n más y vuelve a llamar identificado, pero ahora en vez de restarle 1, le resta 2. ¿Correcto? Y yo llamo a Iden en C. Entonces, lo primero que se hace es 6, llega acá, 6, menor que 1, no. Es 6 por 6 menos 2 es 4. Se invoca de nuevo a 4. 6, menor que 1, no. Entonces, n, que es 6, más el identificador de Iden, que es 6 menos 2 es 4. Ahora se invoca a este señor en 4. Se invoca en 4 aquí. Llega 4 aquí, menor que 1 no, y sería 4 por 4 menos 2 es 2. Se invoca ahora en 2. Se invoca aquí. 2 menor que 1, no. Entonces 2 por
2 menos 2 es 0. 2, que es la n. 2x. Y de 2 menos 2 es 0. Se invoca en 0. Y aquí 0, menor que 1, sí, y retorna 10. Retornó 10. Ahora, i de en 0 vale 10. Sustituyen esta fórmula que está acá. Eso lo hace automáticamente la computadora. Porque son acciones suspendidas y eso está en el stack. Es la pila. Está aquí una pila de operaciones que hay que realizar una vez que determine ya uno de sus factores. O uno de sus sumandos en este caso. Que sería aquí. El i de en 0 vale 10. Se sustituye i de en 0. Sería 10 más 2, 12. Ahora, i de en 2 vale 12. 12 más 4 es 16. 16. I de en 4 vale 16. Y 16 más 6 es 22. Y ese es el resultado de este método de forma recursiva. Ejemplo de recursividad. Voy a poner mírenlo acá. Este es negativo. Y aquí, vamos a ver, aquí se invoca negativo menos 3. Este es un número negativo, menos 3. Y se invoca menos 3. Aquí es menos 3. ¿Mayor o igual a 20? No. Entonces aquí se invoca negativo. Menos 3 más 4 es 1. Más 2 por menos 3 da menos 6. Dice que aquí pasa esto. Se invoca menos 3. Entonces negativo aquí sería menos 3 más 4. Y negativo de, aquí sería negativo de 1. Menos 3 más 4 da 1. Y 2 por menos 3 da menos 6. Negativo, ahora da negativo de 1. Negativo de 1 mayor que 20, no. Y que sería 1 más 4, 5. Más 1 por 2 es 2. Más 4, 5. Más 2 por 1 es 2. Ahora llamo negativo en 5. Se llama negativo en 5. Mayor o igual a 20, no. Aquí sería 5 más 4, 9. Se vuelve a invocar negativo en 9. Pero aquí sería 5 más 5 por 2, que sería 10. Se dice negativo en 9 y más 10. Voy acá y ahora invoco en 9. 9 mayor que 20, 9. Aquí sería 9 más 4, 13. Más 9 por 2 es 18. Negativo en 9 me da 13, 18. Invoco en 13, mayor que 20, no. Entonces negativo, 13 más 4, 17. Fíjense que se va acercando a 20. 17. Más en este 4 que está acá sería 9 por 2, que sería, no, ese estaba en 13. 13 por 2 es 26. Sería negativo en 17 más 26. Vuelvo a invocar en 17. Mayor o igual a 20, no. 17 más 4, 21. Negativo en 21 más 17 por 2 es 34. Entonces aquí está negativo en 21, 17 más 4, más 34. Invoco en 21, mayor que 20 sí, y retorna menos 5. Ahí retornó menos 5. Negativo 21 es menos 5, y menos 5 más 34, eso da 29. Entonces negativo en 17 es 29, 29 más 26, eso da 55, ¿no? 55. Negativo en 13 es 55 más 18, eso da 73. Negativo en 9 vale 73, más 10 es 83. Negativo en 5 vale 83, más 2, más 83 más 2, 85. Y 85 es negativo en 1, 85 menos 6, eso da 79. Ese es el resultado. El que viene se los dejo de entretenimiento para que lo puedan hacer. Esto le puede salir en el primer parcial, le puede salir un ejercicio de recursividad. Tienen que saber cómo hacerlo. Dice que el resultado es este que aparece acá. Háganlo y a ver si les da esto que aparece. ¿Bien? ¿Se entendió cómo es la recursividad? Esto lo pueden hacer poco a poco. ¿Qué son las funciones sobrecargadas? Es la firma de una función o de un método. La relación de método, en realidad aquí es el método sobrecargado.
método sobrecargado. Método sobrecargado, porque puede ser lo mismo una función que firma de método. Y uso de métodos sobrecargados. ¿Qué es un método sobrecargado? Son métodos que comparten un nombre en una clase, métodos. Que comparten un nombre en una clase. Se distingue examinando la lista de parámetros. Por ejemplo, miren acá, este ejemplo que está acá. Suma, y aquí tiene dos parámetros. Y el mismo suma tiene aquí el mismo nombre. Comparten el nombre de la clase. O sea, son métodos que tienen en una clase tienen el mismo nombre, pero la lista de parámetros se diferencia o bien en la cantidad o bien en el tipo de datos de sus parámetros. Y eso es, por eso se dice, se distingue examinando la lista de parámetros. Si son cantidades distintas de parámetros, ya no es, ya es un método sobrecargado. ¿Sí? Dice que en este caso que está acá, usted dentro de un método no puede tener dos variables con el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, dentro de una clase, usted no debería tener dos métodos con el mismo nombre. Ahora, estos lenguajes permiten tener el mismo nombre para hacer funciones o métodos sobrecargados, para que no tenga que estar creando tantos métodos y en definitiva pueda utilizar el mismo nombre del método con distintos parámetros. Dice aquí tiene dos parámetros y este tiene tres. Por eso esto que constituye acá, esto constituye una sobrecarga. Tiene el mismo nombre, pero constituye una sobrecarga. Porque fíjense que solo se distingue examinando la lista de parámetros. El nombre es el mismo. No importa que esto cambie, ¿correcto? No importa que acá aquí cambien los valores de la variable, aquí pudieran ser cualquier nombre de variable. Pero si se diferencia entre dos métodos que tienen el mismo nombre por la cantidad de parámetros o los tipos de datos de parámetros, entonces en este caso es un procedimiento. Miren lo que dice aquí. Este que está aquí, yo puedo invocar suma y le doy dos parámetros. ¿Qué hace el procesador? El procesador dice, espérate. Aquí te me está invocando a suma. Yo tengo una suma que tiene declarado dos parámetros. O sea, así, míralo aquí. ¿Qué hace eso? Aquí estos son los valores. Uno se le pasa ahí, dos. Dice aquí son constantes. Son valores numéricos. No son variables. Son valores numéricos, pero valores numéricos enteros. Entonces le paso uno aquí y dos acá. Entonces sería, retorna esto aquí, sería 3. Este me devuelve 3. Pero este que está aquí me devuelve, fíjense que dice ahora aquí. Ah, y ahora me está invocando suma, pero ahora con tres parámetros. Tengo declarado un método suma, en este caso una función suma que tenga tres parámetros. Sí, también lo hay. Ah, perfecto. Entonces sumo A, B y C. Que sería 1 más 2, 3 más 3, 6. 6 más 3, esto me daría 9. ¿Correcto? ¿Qué son las firmas? La firma de los parámetros de los métodos debe ser única dentro de la clase. ¿Quiénes forman parte de la firma? El nombre del método, el tipo de datos del parámetro y la cantidad. Por eso dice, hay que revisar para un mismo nombre, hay que revisar los parámetros. Esos son los parámetros. El tipo de datos y la cantidad. Ahora fíjense que no intervienen en la firma aquí, intervienen en la firma de método, el nombre del parámetro y el tipo de retorno. Vamos a verlo acá. Por ahí, no, todavía no son ni 1,5. Esto sería lo último ya. Vamos a ver en este caso, este ejemplo que está acá. Aquí yo puedo declarar lo siguiente. Voy a poner todo esto en comentario.
puedo hacer aquí lo siguiente. Voy a declarar aquí un método que se llama M1. Viene M1. No tiene parámetros. Aquí, ya, nada. Después declaro M1. Aquí tiene que tener retorno. ¿Sí? Aquí voy a declarar otro método que ahora es void M1. Aquí, como es un procedimiento, listo. Solo por el tipo de valor de web. Retorna 1. Ponerle acá. Ponerle M1. No puedo sobrecargar las funciones que se distinguen solamente por el tipo de valor de web. Claro, esto sería acá, esto es un error. Este me lo está señalando. Este de aquí es error, esto no es una sobrecarga. ¿Por qué? Porque lo que cambia aquí es esto. Esto es lo que cambia nada más. El nombre tiene que ser el mismo. Entonces, cambia en los parámetros. Pero aquí no tiene parámetros, aquí no tiene parámetros. Por lo tanto, ella me está diciendo que es un error. Eso que está aquí es un error. Y si ahora yo pongo aquí, y en este M1, le pongo este A, vamos a ponerle voy para no tener que estar escribiendo. Voy para no tener que estar escribiendo acá. Y ahora pongo aquí, voy, M1 también. Aquí le pongo, en este, aquí le pongo eso que está ahí, es error o sobrecarga. Lo que está aquí tiene con este que está aquí es sobrecarga, pero este que está aquí ya no es sobrecarga con este. Este que está aquí es una sobrecarga con relación a este que está acá. Por eso dice M1 y una sobrecarga solamente. No dice dos sobrecargas. Este que está aquí es un error. Este que está aquí es un error. Un error. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso que está acá, tiene cantidad de parámetros iguales. 1 y 1. El mismo tipo de datos, sí. Por lo tanto, este que está aquí sería un error. Ahora yo voy a escribir lo siguiente. Voy a poner void M1, M1 y aquí voy a ponerle dos parámetros. INT B, coma y string. Ese que está ahí es una sobrecarga con relación a este. ¿Por qué? Porque este no tiene parámetros y este tiene dos parámetros. Y es una sobrecarga con relación a este, porque este tiene un solo parámetro y este tiene dos parámetros. El mismo nombre, pero ya esto es sobrecarga. Sobrecarga. ¿Listo? Y así. Ahora miren este ejemplo que les voy a poner aquí. Voy
M1, le voy a poner 15, coma, y NT. Eso es un NTB, hay que separarlo. ¿Eso es error o es sobrecarga? Tiene dos parámetros. Tengo INTB y string C. Aquí tengo string C y INTB. ¿Error o sobrecarga? ¿Ese qué sería? ¿El Cuellar qué sería eso? ¿Error o sobrecarga? Cuellar. ¿Está presente? ¿Error? Error. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de parámetros y tienen los mismos tipos de datos. No, es sobrecarga. Ahora le explico por qué. Sí. Fíjense que es de forma biunívoca, el primero con el primero. Aquí el primero es entero y aquí ya cambió a string, ya lo admite. O sea que si yo entro primero, dos parámetros, aquí entro un entero y un string después, me dice, utilizo este. Pero si entro un string primero y un entero después, utilizo este que está aquí. Esto constituye una sobrecarga con relación a este, porque en este caso, este que está aquí, el primer parámetro es entero y aquí el primer parámetro es una cadena. Y es primero con primero, se comparan primero con primero, segundo con segundo, de esa forma. Eso era lo que iba a preguntar, si era una comparación aquí. Exactamente, el primero con el primero, como dije yo, cuando se hace pase de parámetros, tienen que ser compatibles los parámetros, ¿correcto? Pero ese es ese caso cuando cuando estoy analizando si hay compatibilidad en el paso de parámetros. Y aquí estoy hablando de sobrecarga de métodos. Pueden tener el mismo nombre, pero se diferencian por los parámetros. Los parámetros tienen que ser distintos en cantidad. Este tiene 1, este no tiene ninguno, este tiene 2, aquí, este tiene aquí 2, y este tiene 2 también, lo mismo, pero está en distinto orden. Primero con primero ya son distintos y por lo tanto constituyen una sobrecarga. Y si en la segunda línea, si se invertiría el orden, ¿qué sería, ingeniero? Sí, Sí, en ese. si se mantiene el orden aquí y cambio INT y string acá, es un error. Correcto. Es un error. ¿Por qué? Porque tengo Ya. la misma cantidad y los mismos tipos de datos, primero con primero y segundo con segundo. Vaya, ingeniero, gracias. ¿Listo? Bien, hasta aquí tendríamos la clase de hoy. Fíjense que yo les dije, ahora esto se lo voy a pasar. Yo les dije que aquí tenían un laboratorio. Recuerden que todos estos laboratorios de esta primera parte no se evalúa. Lo que sí es saludable para la salud de ustedes, que los hagan cuando tengan un tiempito. Me consulten. Profe, no entendí mire, estoy haciendo esto y me da este error. Lo mismo por WhatsApp que en la clase. ¿Correcto? Porque esto te va a ayudar. Recuerden que todo esto es la base, es el lenguaje que vamos a utilizar ya después en estructura de datos lineales, estructura de datos no lineales, métodos de búsqueda, todo eso que está ahí va a ser a través de esto que está acá, este lenguaje. Y si usted no conoce el idioma, ¿para qué va a viajar a ese país? Y si no va a entender, si usted no habla, bueno, tiene que por lo menos hablar un idioma. En este caso ustedes saben al menos un lenguaje de programación y hacen la similitud que dio C#, esto lo está entendiendo perfectamente bien. Se está recordando cada vez más. El que no dio ningún lenguaje C, ya quizás un poquito, pero sí dio, es otra forma, otra sintaxis, pero en el fondo son los mismos conceptos. ¿Listo? Bueno, hasta aquí llegamos.